Criado en Syracuse, Nueva York, y posteriormente trasladado a Pennsylvania, Richard Gere distaba mucho del prototipo convencional de futuro ídolo de Hollywood. En lugar de buscar la fama, encontró consuelo en el intelecto y la expresión musical tocando la trompeta y componiendo música para las producciones teatrales de su escuela. Para el joven Gere, la trompeta era mucho más que un simple instrumento de viento metal. Le proporcionaba un refugio donde podía expresar emociones que escapaban a su capacidad de expresión verbal. Esta profunda conexión con la música le brindaba una tranquilidad absoluta distinguiéndolo de sus compañeros, que perseguían las ambiciones típicas de la adolescencia. A través de la interpretación descubrió que podía transformarse sin esfuerzo en un héroe, un rebelde o un galán romántico. Esta capacidad camaleónica era el remedio ideal para un joven que lidiaba con profundas inseguridades sobre su verdadera identidad. Al interpretar un papel, protegía eficazmente su yo auténtico e inseguro de la mirada del mundo. Este talento para adoptar personalidades alternativas acabó convirtiéndose en una coraza protectora. Sin embargo, también significó que incluso al alcanzar el estrellato mundial, se mantuvo algo distante interpretando un papel para mantener al público a cierta distancia. Su ingreso en la Universidad de Massachusetts para estudiar filosofía introdujo otra dimensión en su existencia introspectiva. No solo sentía curiosidad por los mecanismos de la vida, sino que estaba profundamente comprometido con su propósito fundamental. Durante estos años cruciales de formación, se sumergió en diversas visiones del mundo y perspectivas. Los profundos conceptos sobre la existencia y la conciencia humanas perduraron en él mucho después de su época universitaria. Mientras sus contemporáneos en el mundo de la actuación buscaban obsesivamente su próxima audición importante, Gere ya contemplaba cómo descubrir un significado más profundo en su existencia. Estos estudios filosóficos fundamentales sembraron las semillas de su futuro camino. Le enseñaron que el bullicio y la notoriedad de Hollywood eran en última instancia superficiales, razón por la cual más tarde se sintió completamente a gusto al alejarse del apogeo de su carrera actoral para abrazar la tranquilidad. Sin embargo, a medida que su estrellato crecía, también lo hacía el número de parejas sentimentales que intentaban descifrar su fachada cuidadosamente construida. La inquietud de una estrella en ascenso. A medida que la carrera profesional de Richard Gere despegaba en la década de 1970, su vida privada se aceleró al ritmo de su recién adquirida fama. Durante esta época era un joven ambicioso, impulsado por un intenso deseo de conquistar la industria del entretenimiento. Dado que su principal objetivo seguía centrado en su arte y en cultivar una enigmática imagen pública, sus relaciones amorosas solían ser breves interludios en lugar de sagas duraderas. Una de sus primeras parejas, la modelo Carol Mallory, lo describió como un espíritu inquieto, siempre en movimiento y en constante evolución. Otra pareja importante fue Penelope Milford, quien coprotagonizó con él la aclamada película Días del Cielo. Si bien estas mujeres fueron de gran importancia en su vida durante ese periodo, a Gere le resultaba sumamente difícil mantener una relación estable. Priorizaba su desarrollo personal y su ascenso profesional por encima de la posibilidad de establecer una vida doméstica permanente con una pareja. Simplemente carecía de la capacidad para ser un compañero constante, principalmente porque aún se encontraba inmerso en el proceso de descubrir su propia identidad. En 1978 se produjo un cambio trascendental cuando emprendió un viaje a Nepal e India, acompañado por Sylvia Martins, una pintora que le reveló una concepción de la existencia completamente nueva. Esta expedición resultó ser un punto de inflexión crucial. Recorriendo los majestuosos paisajes
del Himalaya Her conoció a monjes tibetanos e inició su estudio del budismo que lo acompañaría toda la vida. Absorbió las enseñanzas de maestros espirituales que enfatizaban que el mundo tangible, que abarca riqueza, prestigio y atractivo físico, carecía de sustancia genuina. Esta profunda comprensión dividió su realidad en dos mitades bien diferenciadas. Por un lado estaba la celebridad reconocida mundialmente objeto de fascinación universal. Por otro, el devoto buscador espiritual anhelante de vivir en la quietud y alcanzar la armonía interior. Conciliar estos dos universos tan dispares resultó ser un desafío formidable. A medida que avanzaban los años 80, Jer ascendió a la cima del estrellato mundial, llegando incluso a obtener el codiciado título de el hombre más sexy del mundo, un galardón con el que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, para Jer, esta inmensa popularidad se sentía como una actuación vacía. Se sentía cada vez más incómodo con la imagen pública que proyectaba. Mientras que el público lo veía como un chico de oro impecable, internamente luchaba contra una creciente inquietud. Descubrió que a medida que su fama crecía, su deseo de alejarse del ojo público se intensificaba en consecuencia. Dedicó cada vez más tiempo a la meditación y a promover iniciativas humanitarias, especialmente aquellas dirigidas a ayudar al pueblo tibetano. Comprendió con crudeza que su identidad como estrella de cine no era más que otra pesada máscara que se veía obligado a llevar. Anhelaba desesperadamente la autenticidad, pero su vida transcurría a un ritmo demasiado vertiginoso para alcanzarla. Entonces, durante una radiante reunión veraniega, conoció a una mujer que poseía el poder de cautivar al mundo entero, el icono de la disparidad. En 1988, bajo el cálido sol de una reunión al aire libre en Beverly Hills, dos de las figuras más reconocibles del mundo se encontraron por primera vez. El evento fue organizado por Herb Ritts, un ilustre fotógrafo y amigo en común. A sus 39 años, Richard Gere estaba firmemente establecido como uno de los galanes más prominentes de Hollywood, mientras que Cindy Crawford, de 22, ascendía rápidamente para convertirse en la supermodelo más icónica del mundo. A pesar de una considerable diferencia de edad de 17 años, experimentaron un vínculo instantáneo y abrumadoramente fuerte. No se trataba de una estrategia publicitaria. Era una atracción genuina y magnética entre dos personas que se encontraban en la cima de sus respectivas profesiones. Durante un tiempo, fueron la pareja más fotografiada del mundo, apareciendo en portadas de revistas de alta costura y en las galas más prestigiosas de la alfombra roja. Sin embargo, con el paso del tiempo, el inmenso peso de mantener la imagen de la pareja perfecta de Hollywood empezó a pasarles factura. Estaban constantemente asediados por los paparazzi y los fans que los adoraban y debían cumplir con agendas agotadoras. En 1991 tomaron la repentina decisión de casarse. Rechazando una ceremonia grandiosa con una extensa lista de invitados, optaron por volar a Las Vegas para un intercambio de votos íntimo y muy privado. Ni siquiera intercambiaron las tradicionales alianzas de oro, sino que eligieron anillos hechos con el papel de aluminio de un envoltorio de chicle. Si bien algunos idealizaron este detalle, en realidad fue un gesto sumamente impulsivo. Su unión no fue simplemente una celebración de afecto, fue una búsqueda desesperada de estabilidad. Abrigaban la esperanza de que formalizar su compromiso pudiera salvar la brecha emocional que se estaba abriendo entre ellos, debido a sus estilos de vida caóticos. El problema de fondo era que su vínculo, que parecía tan inmaculado en las fotografías, no resistía las dificultades de su vida cotidiana. Atravesaban etapas vitales completamente distintas. Crawford era aún muy joven, apenas comenzaba su camino de autodescubrimiento.
Su atención estaba centrada en su floreciente carrera y en el emocionante impulso de su recién adquirida fama. Gere, en cambio, ya estaba agotado por la constante atención mediática. Estaba en plena transición hacia una existencia definida por la meditación y la contemplación tranquila. Anhelaba retiros silenciosos, mientras que ella seguía deseosa de viajar por todo el mundo para su próxima gran campaña. Eran dos personas intrínsecamente buenas que en el fondo deseaban cosas contradictorias para su futuro. En 1995 llegaron a la conclusión de que el afecto por sí solo no era suficiente para conciliar sus aspiraciones divergentes, lo que los llevó a disolver su matrimonio. Tras esta separación, que fue objeto de un intenso escrutinio público, Gere optó por alejarse de los flashes de las cámaras, buscando una manifestación de amor mucho más serena. Dos ritmos de vida distintos. A pesar de estar casados, Richard y Cindy vivían en realidades muy diferentes. A principios de sus 20, Crawford estaba en la cima de su carrera como modelo, recorriendo el mundo para sesiones de fotos y consolidándose como una figura reconocida. Dada su juventud, aún estaba forjando su identidad personal, sintiendo una profunda necesidad de definirse a través de sus logros profesionales y las emocionantes oportunidades que se le presentaban. Para ella, mantenerse en el ojo público era fundamental para su desarrollo personal. Necesitaba ser dinámica, prominente y triunfadora en el mundo de la moda. Gere ya en la cuarentena tenía una perspectiva radicalmente distinta sobre la fama. Tras años de éxito cinematográfico, el implacable escrutinio público estaba minando su ánimo. En lugar de buscar más reconocimiento, anhelaba la tranquilidad y la serenidad, dedicando gran parte de su tiempo a la meditación y al estudio de la filosofía budista. Buscaba alejarse del bullicioso mundo de Hollywood para priorizar su búsqueda espiritual interior. Mientras Crawford se lanzaba al estrellato en el frenético universo de la moda Gere, deliberadamente desaceleraba y se sumergía en su interior. Esta incongruencia fundamental generó una fricción significativa, ya que sus necesidades diarias y ambiciones a largo plazo simplemente dejaron de ser compatibles. Esta falta de sintonía culminó en lo que Crawford describió más tarde como una pérdida de su propia identidad. Dado que Gere era mayor y firme en sus convicciones espirituales, ella modificaba con frecuencia su propia conducta para asegurar su satisfacción, esforzándose por convertirse en la pareja ideal que él necesitaba. En consecuencia, intentó adaptarse a su ritmo, siguiendo sus pautas y su estilo de vida sobrio. Sin embargo, al hacerlo, reprimió sus propias necesidades y ambiciones intrínsecas, interpretando un personaje dentro de su matrimonio en lugar de ser ella misma. Esta dinámica fue la tragedia central de su unión, un profundo afecto mutuo socavado por trayectorias que se movían en direcciones diametralmente opuestas. Para 1995, la imposibilidad de su camino compartido se hizo innegable. Su divorcio se caracterizó por la ausencia de los típicos escándalos de las celebridades sin disputas públicas, filtraciones maliciosas de la prensa sensacionalista, ni disputas financieras polémicas. Concluyó con serena dignidad y respeto mutuo. Reconocieron su falta de sintonía. Gere necesitaba una compañera capaz de compartir su profunda quietud, mientras que Crawford necesitaba la libertad de descubrir su identidad como mujer autónoma. Se separaron simplemente porque se habían convertido en individuos distintos con requisitos incompatibles para la plenitud. Tras la separación, Richard desapareció de la vida pública con la esperanza de encontrar una pareja que realmente valorara una existencia tranquila, Carrie Lowell, y la búsqueda de la estabilidad. Tras su separación de Cindy Crawford, Richard Gere dio un giro radical.
optó por alejarse de los cegadores flashes de las cámaras y la implacable persecución de los paparazzi, renunciando por completo a su papel como centro de atención de los espectáculos de Hollywood. En cambio, se sumergió en sus búsquedas espirituales, viajando a destinos como Nepal y el Tíbet para practicar la meditación silenciosa y prolongada. Buscaba una existencia íntima y plena de significado, anhelando la compañía de personas totalmente indiferentes a la fama o a las portadas de las revistas. Durante esta época de búsqueda de consuelo, se cruzó con Carrie Lowell. Si bien era ampliamente reconocida como la glamurosa chica Bond de sus películas, su personalidad auténtica contrastaba notablemente con esa brillante imagen en pantalla. Lowell era excepcionalmente tranquila y con los pies en la tierra. No anhelaba perseguir el frenético mundo de la moda ni alcanzar el estrellato mundial y disfrutaba de un estilo de vida sobrio con la misma intensidad que Harry. Gracias a su estabilidad innata y su carácter relajado, aportaba una dinámica refrescante y diferente. No necesitaban eventos sociales ostentosos para validar su felicidad, pues encontraban plena satisfacción en la compañía del otro en un entorno tranquilo. En el año 2000, cuando Gere tenía 51 años y su vida dio un giro inesperado con el nacimiento de su hijo Homer. La paternidad a una edad avanzada representó una transición trascendental para el actor. Antes de la llegada de Homer, Gere se había centrado principalmente en su crecimiento espiritual y su serenidad interior. Se había dedicado intensamente a la introspección, examinando minuciosamente su propia conciencia y estado emocional. Sin embargo, la llegada de la paternidad le obligó a dar un giro radical hacia la devoción externa, priorizando las necesidades de otro ser humano por encima de las suyas. Ya no podía refugiarse en horas de meditación silenciosa cuando su hijo requería atención. Tuvo que dominar el arte de la participación familiar práctica y presente. Finalmente, la pareja se mudó a Pound Ridge, un remanso de paz en Nueva York, donde se instalaron en una granja y se dedicaron a criar a su hijo lejos del bullicio urbano. Durante un largo periodo, parecía que Gere, por fin, había alcanzado la vida idílica y tranquila que tanto anhelaba. Sin embargo, incluso en medio de esta profunda serenidad, un silencio diferente, más aislante, comenzó a extenderse entre ellos, convirtiendo su tranquilo refugio en un lugar de ausencia emocional, lo que finalmente condujo a la disolución de su matrimonio. Padma Lakshmi, el puente. Mientras su divorcio de Carrie Lowell avanzaba por los cauces legales en 2014, Richard Gere conoció a una mujer que se convirtió en un puente vital entre su pasado y su futuro. Padma Lakshmi, la aclamada autora y presentadora de Top Chef. Sus caminos se cruzaron entre bastidores en una gala benéfica. En ese momento ambos arrastraban las cicatrices emocionales de la vida pública, tras haber sufrido rupturas dolorosas y muy escrutadas que habían sido analizadas por todo el mundo. Este trauma compartido generó una sensación mutua de agotamiento emocional. Ambos estaban igualmente exhaustos por el caótico espectáculo que inevitablemente acompaña a la fama. Al conversar encontraron un profundo consuelo al darse cuenta de que no se debían explicaciones. Su relación se diferenciaba notablemente de los romances intensos y apasionados que habían caracterizado la trayectoria de Gere. No hubo espectaculares debuts en la alfombra roja, ni extensas entrevistas que detallaran su afecto. En cambio, priorizaron la sanación personal. Su tiempo juntos se caracterizó por cenas tranquilas y diálogos profundos y significativos. Durante varios meses, esta conexión funcionó como un santuario, un espacio seguro donde ambos podían dejar de correr sin cesar y simplemente existir en quietud.
No albergaban ambiciones de construir una relación para toda la vida. Eran simplemente dos almas en recuperación que aliviaban la soledad del otro. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que sus caminos se separaban. Lakshmi seguía siendo una figura dinámica profundamente arraigada en el dinamismo de su carrera pública, mientras que Gire se refugiaba cada vez más en su santuario de meditación y tranquilidad. Habiendo aprendido valiosas lecciones de sus matrimonios anteriores, se abstuvieron de forzar la relación. Reconocieron una verdad fundamental: la verdadera armonía no se puede fabricar. Si dos personas carecen de una perfecta sintonía en sus visiones de la vida cotidiana, el afecto por sí solo no basta para mantener el vínculo. Su separación amistosa transcurrió sin dramas. Optaron de mutuo acuerdo por la amistad, reconociendo que sus estilos de vida eran simplemente incompatibles. Esto marcó un hito crucial para Gare, la primera vez que terminó una relación sin remordimientos ni sensación de fracaso. Comprendió que la verdadera paz va más allá de la soledad. Requiere encontrar una pareja cuyo ritmo interno refleje a la perfección el propio. Esta conexión fugaz le abrió el corazón, preparándolo para el encuentro más trascendental de su vida, que le esperaba durante una escapada fortuita a Italia. Alejandra Silva el Ogarfinal. En 2014, durante una visita al impresionante pueblo italiano de Positano, Richard Gere se hospedó en un hotel boutique propiedad de la familia de Alejandra Silva. En ese preciso momento, tanto Gere como Silva atravesaban las difíciles circunstancias de sus respectivos divorcios. Ambos estaban lastrados por sus historias, cargando con el peso emocional y el dolor de relaciones rotas. Debido a que compartían experiencias emocionales similares, fueron capaces de comprenderse mutuamente con absoluta claridad. No vieron a una legendaria estrella de cine, ni a una figura destacada de la alta sociedad. Simplemente reconocieron a dos personas que anhelaban un nuevo comienzo y una profunda tranquilidad. Durante sus primeros años en Hollywood, Gere solía buscar el romance con una intensidad frenética, viviendo intensamente y dejando que su carrera y su enigmática personalidad dictaran sus acciones. Sin embargo, con Silva adoptó un enfoque totalmente sin precedentes. Practicó el arte de la paciencia. Fue extraordinariamente tierno y constante, enviándole arreglos florales a diario, escribiéndole cartas a mano e incluso componiendo melodías íntimas para ella. Renunció a cualquier intento de conquistarla o de montar un gran espectáculo para demostrar su valía. En cambio, le ofreció una paz inquebrantable y una presencia confiable e inquebrantable, asegurándole que comprendiera que no tenía intención de apresurarla, sino un firme compromiso de quedarse. Al principio, Silva se mostró cautelosa. La diferencia de edad de 33 años la inquietaba, al igual que el posible impacto de una vida tan expuesta públicamente. Sin embargo, pronto comprendió que Gere no buscaba una historia de amor convencional de Hollywood. Buscaba una transición kármica, una alineación espiritual que significaba que sus almas se dirigían hacia horizontes idénticos. Los unió una profunda dedicación compartida a la filantropía y al cultivo de la paz interior. En 2018 formalizaron su unión en una ceremonia budista íntima. Esta ocasión fue profundamente significativa, ya que Silva había elegido abrazar el budismo por iniciativa propia, no a petición de Gere, sino porque experimentó una resonancia genuina y armoniosa con sus principios. Por primera vez en su vida, Gere había encontrado una compañera que no solo toleraba sus devociones espirituales, sino que participaba activamente en ellas a su lado. Juntos construyeron una realidad que no exigía absolutamente nada del mundo exterior.
Regresaron a la granja de Pound Ridge, pero esta vez la residencia carecía del silencio aislante. En cambio, resonaba con música, risas de niños y la innegable calidez de un verdadero hogar. Gere finalmente había encontrado a alguien a quien no tenía que convencer para que se quedara, pues ella nunca albergó la más mínima inclinación a marcharse. No eran dos mitades fracturadas que intentaban forjar un todo. Eran dos individuos completos que elegían caminar juntos por el mismo camino. Plenitud por encima de la pasión. Tras haber alcanzado por fin la paz que tanto anhelaba Richard Gere, percibe ahora su existencia desde una perspectiva totalmente nueva. Hoy su realidad contrasta radicalmente con el ritmo frenético de los años 80 y 90. Históricamente, la residencia de un icono del cine solía estar repleta de premios, carteles promocionales y objetos ostentosos que le recordaban constantemente su fama. Sin embargo, dentro de las paredes de la granja de Pound Ridge, que comparte con Alejandra, los rituales matutinos son sorprendentemente sencillos y serenos. El espacio está lleno de lápices de colores, libros infantiles y las alegres risas de sus hijos pequeños jugando. Continúa componiendo música a diario, pero ahora crea melodías exclusivamente para su esposa. Sigue regalándole flores, no para conquistarla, sino porque ese gesto le produce una felicidad pura e incondicional. Su vida familiar se centra por completo en el presente, totalmente ajena a su brillante pasado profesional. Este entorno afectuoso es la antítesis del estilo de vida ostentoso que llevaba antes. Es un santuario donde se desempeña únicamente como padre y esposo devoto, lejos de su estatus de ídolo mundial. La filosofía que guía su unión es un concepto que Gere denomina estar ya completos. En innumerables historias románticas, las personas afirman buscar su media naranja para alcanzar la plenitud. Gere sostiene que este paradigma impone una carga insoportable a la relación. Esperar que otra persona repare tus heridas internas o te brinde una sensación de plenitud inevitablemente conduce a la desilusión. Él y Silva se unieron como dos individuos que ya eran felices y emocionalmente seguros de sí mismos. Al no depender el uno del otro para su plenitud fundamental, son libres de simplemente disfrutar de su existencia compartida. Esta dinámica erradica la asfixiante presión de las expectativas. Silva no le exige a Gere nada más que su auténtico ser, y él le exige exactamente lo mismo, cultivando un vínculo basado en la aceptación absoluta e incondicional. Esto nos lleva al capítulo final de su extraordinaria trayectoria. Durante décadas, las relaciones amorosas de Gere fueron como un ir y venir constante de encuentros fugaces, lo que llevó a muchos a especular que su incapacidad para mantener una relación se debía a la necesidad de alterar su esencia. Sin embargo, la verdad es que ese ir y venir finalmente terminó no porque cambiara su personalidad, sino porque se retiró definitivamente de la actuación. Durante la mayor parte de su vida, estuvo interpretando un papel constantemente el de galán, el de artista melancólico o el de profundo buscador espiritual. Al conocer a Alejandra, finalmente encontró la seguridad necesaria para abandonar la farsa. Descubrió que al dejar de montar un espectáculo para el beneficio de los demás, atrae a la persona capaz de amar su verdad sin adornos. Su vida actual está libre de la persecución y la teatralidad. Se define por un ritmo tranquilo y mutuo que no requiere ningún esfuerzo para mantenerse. Alejandra nunca necesitó que la convencieran para quedarse porque nunca persiguió a la leyenda del cine. Buscaba al hombre auténtico que ya estaba allí esperando pacientemente en el silencio. Richard Gere no encontró su felicidad adoptando una nueva personalidad. La alcanzó al permitirse ser él mismo por completo. Su profunda evolución demuestra que descubrir a la pareja ideal comienza invariablemente con el autoconocimiento. Tras décadas bajo el deslumbrante brillo de Hollywood, oculto tras innumerables máscaras,
comprendió que las conexiones más profundas se forjan en la más absoluta tranquilidad. Al abandonar los escenarios, finalmente halló un hogar donde el único requisito era su propia autenticidad. Si este análisis te ha resultado útil, dale a me gusta y suscríbete para ver más análisis en profundidad de la vida de figuras icónicas. Activa las notificaciones para estar al día y comparte en los comentarios qué aspecto de la evolución de Richard te ha impactado más. Gracias por observar el video.